Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 6 de febrero. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Hoy en COPE estamos recorriendo España para hablarte de la vivienda. El precio, lo complicado que es el alquiler, problemas de todo tipo, por ejemplo, la ocupación, con K. En España se calcula que hay más de 15.000 allanamientos de viviendas, o sea, ocupaciones. Una situación que está más que de actualidad después de que el gobierno aprobara la semana pasada, con el apoyo de Junts, el decreto ómnibus o minibus, que incluye medidas precisamente relativas a la ocupación. Entre ellas, la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago de alquiler si los propietarios se declaran en situación de vulnerabilidad. Cataluña lidera los datos de allanamiento de inmuebles, concentra casi el 40% del total de las denuncias registradas en España, la gran mayoría de estas en la provincia de Barcelona. Te voy a presentar dos casos que reflejan de forma muy clara esta realidad tan desesperante para los propietarios afectados. Empezamos por Mataró, casi a las afueras de Barcelona. En concreto al llamado Camí del Mic, muy cerca de la costa, justo al lado del centro de Mataró, a menos de 20 minutos a pie de la parada del tren. Es un barrio que se vive muy bien, está muy bien ubicado, un barrio neurálgico. Tienes la biblioteca, tienes colegios públicos, la guardería, tienes salidas a todas partes, tienes la Policía Nacional aquí al lado. Es Montse Ferrer, lleva 65 años viviendo en Mataró. Es presidenta de una comunidad de vecinos en el Camí del Mig. Entre 2016 y 2017 sufrieron 2 ocupaciones en el bloque. Todo empezó con una familia cuando ésta se metió en un piso de la tercera planta. Esta familia marroquí se le dio un piso social. Nos prometieron que nos darían las llaves. Revendieron las llaves a otra familia marroquí. Las dos familias engancharon a la luz y al agua y todo eso, y rompían las zonas comunes y siempre teníamos rota la cerradura de abajo para poder dejar entrar a la gente. Bueno, era un sinvivir. La comunidad ha tenido que pintar hasta en 3 ocasiones y arreglar la puerta del piso tras ser forzada, golpeada. Esta segunda familia abandonó el inmueble, pero pretendía hacer lo mismo, revender las llaves a otros para que lo ocuparan después. Fue entonces cuando aprovecharon para tapiar las puertas, evitar nuevos sustos. La comunidad de vecinos decidió organizarse incluso para hacer guardias. Sí, llegamos a hacer turnos, sí. Por la noche hasta el vecino del tercera estaba durmiendo en el rellano prácticamente, y nosotros con el teléfono constantemente, y había gente del segundo, también hacía vigilancia permanente, nosotros también, es que si no te entran. Hace unos meses, en 2024, unos ocupas estuvieron a punto de entrar otra vez en el piso. Un allanamiento que consiguieron parar esos vecinos. Ahora pertenece a la Generalitat y ha sido destinado a vivienda social. La situación se ha estabilizado por el momento, pero Montse reconoce que en cualquier instante se han sentido muy solos en este proceso. Que es degradante, humillante, un maltrato institucional total. Las leyes no tienen en consideración el sufrimiento, la agonía, el malestar, que te enganchan la luz, te insultan, te ensucian, te rompen cosas de las zonas comunes. Tanto ella como el resto de vecinos están muy enfadados. Son un total de 23 familias. Muchas han puesto doble cerradura en sus puertas, alarmas de seguridad. Viven con la preocupación constante de que alguien se le puede meter en casa. Y es que están viviendo como a solo una manzana de su zona, donde han ocupado con K un bloque entero. Meterse en una vivienda ajena no es la única forma de allanamiento. Se están disparando también el número de inquilinos que dejan de pagar el alquiler, que siguen viviendo en el inmueble y que no hay manera de echarles. Te hablo de la inquiocupación.
7 de cada 10 desahucios se explican por situaciones de impago de alquiler y de media los inquiocupas generan una deuda a los propietarios afectados de cerca de 7.500 euros de media. Una situación que le explica perfectamente a nuestra Silvia Martínez, Francesc Caltedí. El ejemplo es si tú tienes un coche, te lo cogen y se van paseando por tu pueblo con tu coche durante 2 años, ¿no? Hasta que un juez le diga, mira, este coche no es tuyo, o sea, abandona el coche. El coche te lo han quitado y después te vas a encontrar el coche destrozado la mayoría de veces. Francesc recibió un piso de herencia en Montcada de Reixac, comarca situada a unos 11 kilómetros de Barcelona. Montcada tiene 3 estaciones de tren y autobuses que pasan cada 5 minutos para conectar con Barcelona. Entonces tiene una comunicación excelente. Esto hace que los pisos, que las viviendas sean caras. O sea, una vivienda se puede encontrar por como un mínimo, podemos decir, de 700 euros. Mínimo. Su piso tiene 65 metros cuadrados, 3 habitaciones, está al lado de un colegio. Lo alquiló a una familia por 500 euros, de buena fe, ya que los nuevos inquilinos estaban en una situación económica complicada. Bueno, pagaron la renta todos los meses durante 6 años, hasta que un día dejaron de pagar. Alegaron situación de vulnerabilidad y llevan así 2 años. Nuestro amigo ha perdido ya muchos euros. Si son 500 euros mensuales, pues son unos, no sé, 12.000 euros en 2 años. Pero aparte, pues tienes que pagar el IBI, tienes que pagar todos los impuestos del piso, ¿no? Sin estar disfrutando de él. Mucha gente tiene los contratos a nombre de él mismo. El propietario es el que tiene que pagar los servicios de agua y luz al inquilino. 12.000 euros más impuestos es una pasta. Francesc ha presentado una demanda, está en plena batalla judicial para recuperar su piso. Si el juez reconoce la situación de vulnerabilidad, algo bastante probable, teniendo en cuenta que hay menores de por medio, es posible que el alzamiento se retrase. Tanto les da que haya un juez como que no, como que hayas... Porque los burofax ni cogen los burofax, ni el juez cuando los cita cogen aquella citación. O sea, están tranquilísimos. Aquí el único nervioso es el propietario. Francesc vive a 5 minutos del piso. Es casi vecino de sus propios inquiocupas, se los cruza por la acera. Claro, la impotencia es infinita. ¿Cómo se siente uno? Con una gran impotencia, se siente uno muy mal y notas el respaldo de toda la gente. Entonces no se entiende cómo la política no interviene en este asunto, porque si somos una mayoría de gente que pensamos que esto no puede ocurrir, ¿cómo puede ser que la política no se ponga manos a la obra, no? En esa sensación de desamparo coincide con Montse, la vecina de Mataró, víctima de ocupación. Y más ahora, con el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, del que te hablábamos antes, se prorroga de nuevo la suspensión de los desahucios por impago de alquiler. Este Real Decreto que han hecho es una vergüenza, es una tomadura de pelo. Esto es un maltrato institucional hacia las personas que estamos trabajando y luchando por tener una vivienda digna. Nosotros no somos escudos sociales. Te recuerdo los datos. En España hay más de 15.200 registros de ocupación registrados, insisto. Cataluña concentra la mayoría, cerca del 40% de todo el país. Es otro de los problemas que afecta a la vivienda en España. Hoy te hablamos de todos estos problemas de la vivienda aquí, en COPE. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.